Muchas gracias. Seguimos conversando con Juan Pablo Castañón, presidente de Coparmex. El tema es la ley fiscal que va a dominar la economía mexicana el próximo año y que será aprobada en estas semanas por la Cámara de Diputados en particular. El presidente Peña Nieto, después de su primer informe de gobierno, dio una entrevista a la televisión y dijo sobre el tema fiscal que las principales medidas afectan solamente al 1% de la población, de entender que a los más ricos del país. Y esto es el eje del debate sobre la reforma fiscal. Si la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, lo que está haciendo es una reforma que pega a los ricos, ¿no? O si impacta al conjunto de los mexicanos. Hubo mucha indignación, por ejemplo, con el aumento del precio de los refrescos, ¿no? Y ha habido muchas voces de si esto es bueno o es malo para el conjunto de la población. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Bueno, yo creo que tiene distintos matices. Nosotros entendemos que las tesis que inspiraron a la reforma fiscal que fuera progresiva y que tenía que ir siendo acompañada de una política de mejor distribución del ingreso a través del gobierno, es decir, que el ingreso pueda impactar directamente a disminuir la desigualdad. Habría que medirla en los dos sentidos, si realmente es progresiva y por el otro lado si ha sido efectiva la nueva distribución del ingreso de tal forma de que la pobreza extrema y la pobreza disminuyan en las distintas regiones. Es decir, progresiva es decir que afecte más mientras más dinero tiene la persona. Así es. Okay. Sin embargo, en nuestro análisis, y creo que estamos cerca de poder demostrar una tesis que en particular las medidas fiscales en los IEPS, en los alimentos calóricos y los refrescos, afectaron al poder de consumo de las personas con menos posibilidades de ingresos en nuestro país, porque su dieta, su costumbre alimenticia está concentrada en este tipo de alimentos y de bebidas. Esto por un lado, por el otro lado. Quiero prestar esto porque es un tema que creo que tiene una connotación incluso moral. Tú dices que hacer más inaccesible el consumo de refrescos y de comida chatarra le daña a la gente. Hacer más inaccesible el consumo de refrescos no es que le dañe a la gente, es el poder de consumo. O sea, ¿cuál fue el impacto que tuvieron en su gasto las personas en México de acuerdo a la reforma fiscal? Y recordará, Roberto, que hemos tenido una discusión por años acerca de el impacto del IVA en alimentos y medicinas para las personas que menos ingresos tienen. Y nuestra propuesta era que tuviéramos un IVA generalizado en alimentos del 5%. Con un impuesto a los alimentos calóricos del 8%, pues impactas de una manera más fuerte el consumo de las personas con menos tienen, porque la concentración de sus hábitos alimenticios están precisamente en los alimentos que fueron sancionados, digamos, o obstaculizados a través de un impuesto del 8%. Pero ¿aceptarías que ese tipo de alimentos está matando a la gente por diabetes y otro tipo de problemas? Yo aceptaría que ese tipo de alimentos hechos como se pretende que estén hechos, no son los más saludables. Sin embargo, creo que puede haber regulaciones en que la misma industria puede reaccionar positivamente, como la ley de los bajos en grasas saturadas, y que pueda haber motivaciones para que todos estos alimentos tengan de otra forma menos impacto en la salud de la población y no un impacto en el impuesto a los ingresos fiscales. Me parece que los impuestos no son para inhibir consumos o culturas de consumo. Los impuestos son para tener una política pública de bienestar. Y me parece que es inelástico el subir el precio a algunos de los alimentos de esa forma. Pero no solamente... Pero en el balance, más allá del tema de los alimentos calóricos y de otros temas, la pregunta concreta es, ¿esta reforma fiscal que impulsó Peña Nieto le pega solamente a los ricos o al conjunto de la población? A eso iba a ampliar un poco más, porque no solamente le pega al que tiene más ingresos, sino al ingreso promedio de la clase media mexicana, porque al tener un tope de deducibilidad de solo 90,000 pesos anuales, pues muchísimas personas han dejado de tener algunos incentivos para
mejorar la calidad de vida de sus familias a través del gasto familiar. Y por el otro lado, no hay que soslayar el hecho de que se suspendió la motivación para generar prestaciones adicionales a los ingresos de los trabajadores, los bonos de productividad, los planes de pensiones adicionales a las pensiones públicas. Creo que ahí se ha dado un impacto en el costo salarial del 7% que algunas empresas no lo han podido absorber y han disminuido las prestaciones sociales hacia sus trabajadores o han tenido que disminuir la plantilla laboral y eso sí implica un impacto importante. Esto sí, de alguna forma termina impactando en el empleo y en el trabajador mismo. ¿Qué otras acciones dirías tú que tienen un impacto generalizado en la población y que habría que observar? ¿Qué otro tipo de medidas? En materia fiscal. En materia fiscal, pues sí. Yo creo que lo que hoy tenemos que buscar es que la economía se formalice y tengamos mayor productividad y competitividad mundial. Y las medidas que estamos tomando de fiscalizar y de cargarle el costo administrativo a las empresas formalmente constituidas no favorecen para la formalización y productividad del país. ¿Te entusiasman estas medidas anunciadas por el presidente Peña para tratar de atraer a la formalidad al sector informal? Sí, claro, a nosotros nos parece que es un programa de varios que tendríamos que tener para que más personas pudieran ver que sí es negocio estar en la formalidad. Pero esto tiene que ser acompañado con una disminución de los costos transaccionales que las empresas hoy en día tienen. ¿Nos expliques eso? Sí, hacer empresa en México no solamente significa tener un producto y ganas de trabajar y aportar capital. Hacer empresa significa también administrarla y responder a las leyes, no solamente las fiscales, que los impuestos impactan, además de en una tasa administrar cómo rendir cuentas hacia el gobierno, tiene un costo administrativo importante para las empresas. Pero además tienen que responder a inspecciones, tienen que responder a cumplimiento de leyes que, si no es así, atentan en contra de que las empresas sigan abiertas o que las empresas puedan funcionar adecuadamente. El costo para administrar una empresa y responder a la autoridad gubernamental es muy alto en México comparado con otros. La regulación y el número de trámites. México ha llevado a foros internacionales como nota de orgullo que ya tiene casi el mismo número de trámites que tiene Estados Unidos, por ejemplo, para abrir una empresa, pero tú lo que describes es que en materia de supervisión y otros costos todavía no avanzamos en esto. Así es. Cuando no tienes que pagar tu seguro social, tienes que atender al inspector del Infonavit, o al inspector de la Secretaría del Trabajo, al inspector del INPE, o al inspector del Seguro Social mismo, o al inspector de Hacienda. ¿Estás hablando de corrupción? No, estoy hablando, además del costo de la corrupción que se tiene. Esa sería la pregunta. Dentro de un trabajo normal de un empresario, ¿cuál es el costo, si es que se puede estimar, o qué tan grave tenemos todavía el problema de la corrupción en la relación con la autoridad? Pues sigue siendo un problema, es un problema aceptado por todos. Y no solamente la corrupción se nos da en nuestra relación con la autoridad municipal, la autoridad estatal o la autoridad federal. También incluso tenemos el fenómeno de la corrupción entre empresas. Y eso lo tenemos que combatir sistémicamente en todo el país. Sin embargo, sí, hay un costo muy importante de cómo los ilícitos impactan al 40% de las empresas en México y que significa 75,000 millones de pesos al año, según la encuesta del INEGI. El principal delito o costo por algo ilegal hecho es precisamente la corrupción, con el 37%. ¿Más grave que la inseguridad? Más grave que de distintos fenómenos de la inseguridad, el claro, robo, sí, robo con violencia, robo de mercancías. Extorsiones, todo eso. Pero es mayor el costo que representa la corrupción. Es la corrupción. ¿Dónde hay mayor corrupción? ¿En el ámbito federal o en los ámbitos estatales? Siempre en el primer contacto que se tiene con el ciudadano es el contacto municipal y las inspecciones federales coordinadas con las estatales. Pero yo creo que en ambos contactos tenemos una expresión de corrupción, en donde el contribuyente, el ciudadano, tiene el contacto directo con la autoridad, que es el municipio, pero al mismo tiempo tiene en la empresa el contacto con las inspecciones coordinadas, estados y federación. Ahí es donde se nos puede dar
un problema serio de corrupción. Hay una especie de ranking, de lista negra de los ámbitos más corruptos, digamos, por ejemplo, ¿en qué estados hay mayor corrupción? No tengo el dato, Roberto. Pero sí piensas que en los primeros impactos va de la directamente autoridad... relacionado con la informalidad. Va directamente relacionado en donde en los estados haya más estructura informal, es en donde tenemos más problemas. En los estados más productivos y competitivos del país, como el mismo Nuevo León, por ejemplo, o en los estados de Coahuila o los estados de Baja California, en donde hay alta participación de la sociedad en Baja California, o donde hay alta integración de economía formal, es más difícil que se dé el impacto de la corrupción que en los estados del sureste, donde el 80% de la economía es la informalidad. Es más fácil porque no se tienen los controles suficientes. Sí, sur y sureste, ¿no? Desafortunadamente, sí. Así es. Yo quisiera retomar el papel de los empresarios y particularmente de Coparmex, porque a 85 años yo creo que todavía hay prejuicios sobre la actividad pública de los empresarios y de esta especie de club de empresarios que es Coparmex. Ojalá nos pudiera explicar en el siguiente bloque. Seguimos con ustedes aquí en La Silla Rota. Muchas gracias.